Bueno, muy bien. Vamos a empezar tema del movimiento parabólico o de proyectil. Bueno, hasta el momento ya hemos visto movimiento con velocidad constante, que fue el primero que vimos, donde tenemos la fórmula de velocidad es igual a distancia entre tiempo. Luego pasamos al movimiento acelerado, donde existe una aceleración, una distancia, que si el cuerpo va acelerando, que si el cuerpo va frenando. Vimos caída libre, que es un movimiento con aceleración constante, donde los objetos caen por acción de la fuerza de la gravedad. Y bueno, ¿qué ocurre cuando tenemos la particularidad de unir dos movimientos? Uno en el eje X y otro en el eje Y. Bueno, aquí es donde presentamos el movimiento de proyectil o parabólico. Se llama parabólico porque hace una parábola, ¿okay? Hace una ecuación cuadrática cóncava hacia abajo. Ese sería el nombre oficial matemáticamente hablando, ¿sí? En un movimiento de proyectiles lo podemos ver cuando arrojamos algo, ¿okay? Arrojamos algo, por ejemplo, horizontalmente y pues la acción de la gravedad lo jala hacia abajo. O bueno, si hemos visto partidos de fútbol, de rugby, de fútbol americano, pues bueno, tenemos esto, inclusive básquetbol, voleibol, son movimientos parabólicos, ¿okay? Ya cuando el objeto va en el aire, no se va a ir en línea recta ni, no sé, en una curva hacia arriba, sino que por acción de la gravedad él cae. ¿Mm? Muy bien, entonces, hay que recordar una cosa desde el punto de vista conceptual del movimiento parabólico o de proyectil, que es que es un movimiento de dos ejes o en dos ejes, dos dimensiones. En el eje Y, el cuerpo va a presentar un movimiento de caída libre, pero en el eje X, el cuerpo va a presentar un movimiento de velocidad constante, de movimiento constante. Entonces, aquí es muy importante mencionar que podemos dividir este problema en dos dimensiones. Si en algún momento se nos complica el análisis de él. Entonces, paso número 1. ¿Qué características tiene un movimiento parabólico? Bueno, resulta de que vamos a escoger una persona que patea una bola. Para que la persona patee la bola tiene que salir con una velocidad inicial. Eso es lo primero, ¿verdad? Entonces, velocidad inicial. Tiene que salir con un ángulo. ¿Mm? Muy bien. Si le hacemos zoom a esta parte de aquí, hagámosle un zoom. Entonces, claro, tenemos el suelo, la bola, la velocidad inicial y vamos a tener dos componentes de velocidad. Una velocidad en X, velocidad inicial en X, vamos a pintarla aquí también, y vamos a tener una velocidad inicial en Y. ¿Ven? Y acá vamos a tener el ángulo phi, que es el ángulo de lanzamiento. Muy bien, perfecto. Bueno, le voy a contar algo muy importante. En el eje X, el movimiento del objeto, no importa en qué punto él esté, ya sea que vaya subiendo o vaya bajando, la velocidad en X siempre será la misma.
¿Ok? Entonces vamos a tener esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y cuando cae, lo mismo. ¿Muy bien? Perfecto. La velocidad en X es la misma. Ahora, si recordamos un poco el asunto de la trigonometría, vamos a recordar que aquí en este triángulo, la velocidad inicial en X sería velocidad inicial por el coseno del ángulo. Mientras que la velocidad inicial en Y sería velocidad inicial seno del ángulo. Recordemos de dónde sale esto, ¿verdad? Que esto sale de la trigonometría. Uy, perdón. Esto sale de la trigonometría. ¿Qué es? Teníamos un triángulo aquí recto, ¿verdad? Teníamos aquí el ángulo de 90, aquí A, B, C. Y por ejemplo aquí cita. Entonces, seno de cita, cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno de cita, cateto adyacente sobre hipotenusa. Y tangente de cita, cateto opuesto entre adyacente. Eso eran las razones trigonométricas y aquí estoy usándolas para encontrar el cateto adyacente y el cateto opuesto. Usando la trigonometría o usando la figura que tenemos ahí como un triángulo recto. ¿Sí? Que es un triángulo recto. Perfecto, muy bien. Ahora, la velocidad en X, y vamos a ponerla aquí, la velocidad en X es constante. Entonces, eso es una gran ventaja porque la velocidad en X en cualquier punto siempre va a ser entonces velocidad inicial coseno del ángulo. Siempre, siempre. Perfecto. Ahora, ¿qué ocurre con la velocidad en Y? Con la velocidad en Y, la velocidad en Y sí es variable. Porque recordemos que en Y es un movimiento de caída libre. Entonces nos damos cuenta que en Y ella sube, llega a un punto más alto y luego baja. Ah, entonces un momento. Significa que aquí existe una altura máxima. ¿Ven? Muy bien. Ahora, en esa altura máxima hay una característica muy importante. Y es que la velocidad en Y en este punto es igual a 0. Tenga cuidado. Porque una cosa es que la velocidad en Y en ese punto sea 0 y que la velocidad sea 0. No, en ese punto no es la velocidad igual a 0. Es la velocidad en Y la que es igual a 0. ¿Sí? Bueno, perfecto. Antes de ese punto, la velocidad en Y, si nos damos cuenta, va hacia arriba, apunta hacia arriba, ¿la ven? Pero conforme va subiendo, se hace pequeñita, hasta que llega un punto en que desaparece. Y después de este punto aparece, pero apuntando hacia abajo. Y conforme va cayendo más, se va haciendo cada vez más grande. Hasta que llegue y aterriza en el suelo, ¿verdad? Adivine. La bola va a volver a caer al suelo con la misma velocidad con la que usted pateó aquí. ¿Sí? Esa es una característica de el movimiento parabólico que, pues bueno, ya habíamos descubierto en caída libre que la velocidad con que era lanzada el objeto hacia arriba volvía con la misma velocidad de su punto de lanzamiento. Aquí en proyectiles pasa lo mismo. Si salió aquí con 50 km por hora, caerá al suelo a 50 km por hora. Eso no cambia.
Bueno, muy bien. Perfecto. Ahora, si yo quisiera encontrar la velocidad en y de ese objeto en cualquier punto, velocidad en y sería velocidad inicial por el seno del ángulo menos gt. Entonces, ojo la diferencia, ¿verdad? Esto es al inicio y esto es para cualquier t, para cualquier tiempo. ¿Ven? No podemos usar las fórmulas iniciales o en cualquier otro tiempo t al mismo tiempo, digamos, para toda situación. No. Si yo le pregunto, vea, ¿cuál es la componente en x inicial? Esta. ¿Cuál es la componente en x de la velocidad a los 5 segundos? Esta. Ah, mira, es la misma. Sí, claro, porque la velocidad en x es constante. No cambia. Ah, mira, quiero calcular la velocidad en y cuando el cuerpo va saliendo del inicio. Ok, esta. Quiero calcular la velocidad en y a los 3 segundos de haber pateado. Esta. ¿Ven? Perfecto. Esa altura máxima yo puedo calcularla. La fórmula de altura máxima sería velocidad inicial al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo dividido entre 2g. Esa sería la fórmula de altura máxima. Tenemos otra fórmula que sería el tiempo de subida. El tiempo de subida es el tiempo que tarda la bola en llegar al punto más alto. Y eso sería VI seno del ángulo dividido entre G. Y la otra variable muy importante aquí es esta. Se le llama alcance. ¿Okay? Alcance. Se le llama alcance. Alcance, que le vamos a poner una RX, se llama alcance. El alcance es la distancia máxima, ojo, velocidad inicial al cuadrado, por el seno de 2 veces el ángulo inicial entre la aceleración de la gravedad. El alcance es la distancia más larga a la que va a llegar el proyectil. Y le tengo un aspecto de teoría muy importante que quiero que sepan. Si yo quiero que cualquier objeto que he lanzado en un movimiento proyectil llegue lo más lejos posible, ¿con qué ángulo tendría que lanzarlo? Bueno, tendría que lanzarlo con un ángulo de 45 grados. Ese es el ángulo con el que puede lanzarse para que él llegue lo más lejos posible. Con una determinada velocidad, obviamente. Pero bueno, lo más largo posible, ángulo de 45 grados. Muy bien. De acá van a salir dos fórmulas más. Las dos fórmulas que van a salir son tal vez dos ecuaciones que son sumamente poderosas para un movimiento de proyectiles. Y son las ecuaciones de posición. Las ecuaciones de posición, como lo dice su nombre, le dicen a usted dónde está el objeto en cualquier tiempo. Entonces, ojo acá. Digamos que yo quiero encontrar la posición de esta bola aquí, en este punto. Entonces, para encontrar la posición de la bola en este punto, acá, tenemos una X y una altura. Bueno, X sería igual a velocidad inicial por el coseno del ángulo por el tiempo. Y Y sería velocidad inicial por el seno del ángulo por tiempo menos un medio por G por T al cuadrado. Esas son las dos ecuaciones de proyectiles que tenemos para posición.
todo esto que usted ve aquí forma parte del estudio completo del movimiento de proyectiles. Estas son las fórmulas que tienen que ir en el formulario. ¿Sí? Son muy importantes. Entonces, sepa diferenciarlas, para qué sirve cada una de ellas. Ahora, le voy a contar algo muy curioso con la fórmula de alcance, que yo la puse en color naranja. La fórmula de alcance funciona si y solo si el objeto sale del piso y vuelve a llegar al piso. O sea, sale de un punto de lanzamiento y la bola o el objeto o lo que se esté moviendo llega otra vez al plano de lanzamiento. Digamos que en algún lado, por ejemplo, por aquí, ahí donde está el punto rojo aquí hay un árbol muy alto. Y resulta que la bola ahí que se pateó se quedó pegada en el árbol. Y me preguntaran el alcance, digamos, cuánta distancia recorrió en total la bola desde que salió pateada hasta que llega al árbol. Si es que aquí hay un árbol, ¿verdad? Bueno, no puedo utilizar la fórmula naranja. ¿Por qué? Porque hay un árbol que evita que la bola otra vez llegue al mismo plano de donde se lanzó. Entonces tiene que tener mucho cuidado. El alcance se calcula si y solo si la bola vuelve otra vez al plano de lanzamiento. El plano de lanzamiento es el suelo. El plano de lanzamiento, digamos que es una línea horizontal. Eso es el plano de lanzamiento. ¿Ve? Perfecto. Bueno, entonces, ahora sí, ya que sabemos esas fórmulas, podríamos hacer un ejercicio. Podemos hacer un ejemplo. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Una bola sale lanzada con un ángulo de 60 grados respecto a la horizontal. Se lanza a 25 metros por segundo. Muy bien. A. Calcule el tiempo de vuelo. 2. Calcule el alcance máximo. 3. Calcule la altura máxima. 4. Calcule la posición a los... Ya le voy a decir en un momento porque es un problema que me lo estoy inventando. Quiero que lo encuentren bien. A los 2 segundos de lanzado. Y bueno, en este punto o en este tiempo
de 2 segundos, halle su velocidad. Perfecto, muy bien, ahí está. Bueno, vea que aquí, inclusive, no me interesa el hecho de dibujarlo, pero puedo dibujarlo, no hay ningún problema. Entonces, puedo lanzarlo, puedo dibujarlo. Muy bien. Con una velocidad de 25 y con un ángulo de 60. Perfecto. Muy bien. Entonces, bueno, paso número 1. Vamos con la tiempo de subida. El tiempo de subida sería velocidad inicial por el seno del ángulo entre G, que sería 25 por el seno de 60 dividido entre 9,8. 25 por el seno de 60. Bueno, de hecho podemos meterlo aquí en la calculadora. 25 por el seno de 60 entre 9,8. Eso nos da 2,21. 2,21 segundos. Muy bien, entonces el tiempo de vuelo sería 2 veces el tiempo de subida. 4,42 segundos. Eso sería la A. El tiempo de vuelo es 2 veces el tiempo de subida. Que tarda en subir por 2. Porque lo que tarda en subir es lo mismo que tarda en bajar. ¿Bien? Perfecto. Pregunta B. Alcance máximo. Bueno, para el alcance máximo, Rx, VI al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo dividido entre G. Entonces, 25 al cuadrado por el seno de 2 por 60 entre 9,8. Entonces, 25 al cuadrado por el seno de 2 por 60 entre 9,8. Y eso me daría 55,23. 55,23 metros va a ser toda esta distancia. ¿Ven? Toda esa distancia que recorre el objeto en el aire hasta llegar de nuevo al piso. Muy bien. Bueno. C. Altura máxima. Altura máxima sería igual a velocidad inicial al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo entre 2G. O sea, sería 25 al cuadrado por, ojo aquí, seno de 60 y todo esto metido entre un cuadrado. 2 por 9,8. Entonces sería 25 al cuadrado por el seno de 60 entre 2 por 9,8. 23,91 metros. Muy bien. Perfecto, esa sería la altura. Esta altura aquí. ¿Qué característica teníamos en ese punto? Excelente. Que la velocidad en y es 0. Muy bien. Voy a calcular, voy a cambiar la pregunta de, calcule la posición a los 2 segundos. Vamos a ponerle a los 3. A los 3 segundos. Yo quiero que vea una cosa. A los 3 segundos. Okay.
Bueno, entonces, la pregunta D. La pregunta D son las ecuaciones de posición. Entonces, X es igual a VI coseno del ángulo por T, que sería 25 coseno de 60 por 3, porque quiero que sea a los 3 segundos. Entonces, 25 por coseno de 60 por 3. Eso me da 37,5. Lleva 37,5 metros en el eje X. Esa bola ahí lanzada. Muy bien. Ahora voy a calcular a qué altura de Y va. Entonces, altura VI seno del ángulo por T menos 1/2 por 9,8, bueno, por G al cuadrado. 25 seno de 60 por 3 menos 1/2 por 9,8 por 3 al cuadrado. Ojo, aquí no me lo han dicho porque no los he dejado. La aceleración de la gravedad siempre es positiva. Aquí no se cambia el signo de la aceleración de la gravedad como la técnica que habíamos aprendido en caída libre. Aquí siempre vale 9,8 positivo. Y entonces Y me va a dar 20,85 metros. Perfecto. Entonces, a los 2 segundos, perdón, a los 3 segundos, ya la bola pasó el punto más alto. Tarda 2,21 segundos en pasar por el punto más alto. Ya pasó ese punto. Ahora, la idea es que calculemos X y Y. Ahí está. A los 3 segundos debe andar por aquí, ¿verdad? Por ahí debe andar la bola. Bueno, calcule en este tiempo de 3 segundos su velocidad. Y aquí vamos a encontrar algo muy curioso. Para encontrar la velocidad, sería la pregunta E. Velocidad de X, recordemos que era VI coseno del ángulo, porque era una velocidad constante. 25 coseno de 60. Y esto nos va a dar 25 por el coseno de 60. 12,5 metros. La velocidad en Y, VI seno del ángulo menos GT, vea qué curioso, 25 seno de 60 menos 9,8 por 3, 25 por el coseno de 60 menos 9,8 por 3. Dice que es menos 16,9. Oh, me dio negativo. ¿Qué significa que esa velocidad en Y sea negativa? Claro, ese menos significa de que la bola en el eje Y va hacia abajo. Entonces, ojo, en este punto rojo que era los 3 segundos, la velocidad en X viene aquí y la velocidad esta 16,9 viene aquí. Hacia abajo, ¿lo ven? Ahora sí, ojo, ¿cómo pondríamos la respuesta de la velocidad? La ponemos así, vea. Velocidad a los 3 segundos sería 12,5 metros en X. Recordemos que es ahí, con esa flechita significaba X. Menos 19,6 metros por segundo. Aquí me faltó metros por segundo. En Y. Y recordemos que esa J con esa flechita era Y para los físicos. ¿Sí? Y hasta ahí. Esa sería la velocidad en forma vectorial. Si me preguntaran cuál es la magnitud de la velocidad, entonces la magnitud de la velocidad sería hacer Pitágoras. 12,5 al cuadrado y 16,9 al cuadrado.
me imagino que se deben de estar preguntando por qué el profe no puso aquí un menos. Vea, 21,02 metros por segundo. Bueno, vamos a ver. Es una muy buena pregunta. ¿Por qué el profe aquí no puso el 16,9 negativo? Ah, porque es que cualquier número elevado al cuadrado le va a dar positivo, entonces no importa si no lo pone. No. Este menos no es del 16,9. Ese menos es de este vector. Ese menos quiere decir que el objeto viene bajando en el eje Y. Menos Y. Por lo tanto, cuando yo voy a calcular la magnitud, o sea, voy a calcular Pitágoras, no tengo que poner el menos porque no es del 19,6. El menos es del vector, no de la magnitud. ¿Ven? Entonces, vamos a ver. En esta pregunta puede haber muchas cosas. Una, ¿cuál es el vector velocidad que lleva los 3 segundos? Este. ¿Cuál es la velocidad que lleva? O bueno, ¿cuál es la rapidez que lleva? Recordando la diferencia entre rapidez y velocidad, que velocidad era un vector, esto es velocidad, y esta sería la rapidez. ¿Qué rapidez lleva los 3 segundos? Ah, hay que hacerle Pitágoras. Eso es 21,02. 21,02 metros por segundo es la rapidez que lleva el objeto a los 3 segundos. ¿Ve? Esa sería la respuesta correcta, formal. ¿Ve? Y bueno, a partir de aquí se abre un infinito de ejercicios por hacer. Pero vea que eso es toda la teoría aplicada a un ejercicio. Recordemos, en el eje Y es un movimiento en caída libre, mientras que en el eje X es un movimiento con velocidad constante. ¿Sí? Y que, por ejemplo, en la altura máxima, la velocidad en Y es 0, pero tenga cuidado porque recordemos, de hecho voy a volverme, recordemos, aquí en el punto más alto, la velocidad en Y es 0, pero tiene velocidad en X. O sea, si yo le pregunto a usted en este punto de altura máxima, ¿cuál es la velocidad que lleva el cuerpo? Es esta. Y no tiene, pero sí tiene X. ¿Cuánto vale la aceleración de la gravedad en este punto, en el punto más alto? Cuidado, la aceleración de la gravedad siempre va a ser 9,8, no importa en qué punto esté. ¿Sí? Recordemos, eso inclusive era un detalle de caída libre, ¿verdad? Y bueno, muy bien, con eso pues acabamos de ver toda la parte introductoria de teoría y de aplicación del movimiento de proyectiles.